Estamos muy agradecidos por la presencia de todos ustedes en este encuentro virtual, donde trataremos, como saben, un tema muy complejo y de muchísima importancia, no solo para la región, sino también para el mundo. Queremos enviarle un saludo muy especial a los miembros del cuerpo diplomático presentes, parlamentarios, dirigentes, por supuesto nuestros ponentes, y a nuestros hermanos venezolanos, así como todos aquellos que nos acompañan. Estamos atravesando este año un año muy complejo, muy complicado para la humanidad, no solo por la pandemia, sino por tantos cambios bruscos en procesos sociales y amenazas muy graves, algunas silenciosas y otras más notorias. Una de esas, sin duda, tiene que ver con el terrorismo y con los grupos que amenazan la paz, la estabilidad y la vida de millones de personas. Por eso creemos necesario que se debe profundizar sobre esto y explicar lo que está sucediendo y la importancia de enfrentarlo para evitar males mayores y lograr un futuro sin sombras. Con nosotros hoy se encuentra un panel de lujo de expertos en seguridad global, amenazas transnacionales, terrorismo y en este caso especial personas que han venido estudiando la relación de los regímenes de Irán y Venezuela y la amenaza que la misma puede significar para la región. Así que sin más, le doy la palabra a mi compañero moderador del día de hoy, al embajador Carlos Escul, para presentar a los ponentes y una vez culminada la ronda de exposiciones, podamos pasar a preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Sí, efectivamente, hoy tenemos un panel de lujo. Lo que buscamos con este foro es analizar cuál es el impacto de las relaciones entre el régimen de Irán y el de Venezuela. Queremos analizar no solo cuál es el impacto en nuestro país, sino también en la región. Vimos como al principio, digamos, en el año 2000, cuando el presidente Chávez y Ahmadinejad, esas relaciones fueron muy fuertes, luego bajaron, y lo que hemos visto en los últimos meses, no solo con tanqueros iraníes llegando a Venezuela, sino además cómo sirve esta relación de plataforma para grupos terroristas como Hezbollah. Y vimos también últimamente hasta la apertura de un supermercado iraní en Caracas, ¿no? Todas estas cosas, analizarlas y saber cuáles son la importancia y entender que esto no solo es una amenaza para los venezolanos en nuestro país, sino también para los otros gobiernos en la región. Sin más que agregar, para comenzar este foro, quisiera presentar al panel de hoy. Tenemos a Joseph Umire, que es el director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, es experto en seguridad y terrorismo transnacional en el hemisferio occidental. También nos acompaña Diego Moya Ocampos, que es analista de riesgo político para la firma IHS Markit en Londres. Se encuentra también la doctora Vanessa Neumann, que es nuestra embajadora, la embajadora de Venezuela en el Reino Unido e Irlanda, y el diputado Carlos Paparoni, quien es el comisionado presidencial contra el terrorismo y crimen organizado. Todos, bueno, muy expertos en el tema y bueno, sin más que agregar, le doy la palabra a Joseph Umire para comenzar. Gracias. Ok, bueno, gracias. ¿Me escuchan todos bien? Sí. Perfecto, ok, buenísimo. Bueno, antes que todo, gracias a los embajadores por organizar este importante evento. A ti, Carlos, gracias por la invitación. A la embajadora Elisa Trota, que tuve el privilegio de conocer en Buenos Aires el año anterior, en marco del 25 aniversario de la AMIA. Mi grande amiga y conocida por mucho tiempo, la embajadora Vanessa Neumann, gusto verla. El diputado Carlos Paparoni y Diego Montoya Ocampo, un gran panel y estoy honrado de estar con ustedes. Mira, y esto es el tema de Irán y Venezuela y Irán en América Latina por general. Es un tema que voy estudiando por ya casi una década. En todo este tiempo he tenido el privilegio de poder debatir este tema dentro de foros académicos, tanto como con diferentes gobiernos en las Américas, incluso el gobierno aquí de Estados Unidos. Y en todo este tiempo yo diría que ha habido, digamos, dos reacciones típicos que tienes a este tipo de tema. La primera reacción es, hay gente que no cree que esto es una amenaza y lo descartan por sí. Lo ven como una teoría de conspiración, algo que tiene una agenda detrás de algunos grupos y no estaban muy abiertos, querían ver más evidencias de que esto podía ser algo serio. Al otro extremo, tienes gente que sí cree que es una amenaza, pero de cierta forma lo sensacionalizan o lo exageran de cierta manera, lo ven como que es solamente un aspecto de terrorismo islámico o que va a haber un atentado en cualquier momento y miran esto como algo de una forma sensacional.
como todo, mayormente, la realidad es entre los dos extremos. Lo que pasa, lo que perjudica esas dos posiciones es que no deja tener una conversación más detallada de los hechos y de los aspectos de esta relación que tiene larga data. Yo creo que 2020 está cambiando mucho de esto, como dijo el embajador School, en menos de 2 meses prácticamente han habido 19 vuelos de Irán a Venezuela, 17 por la empresa Mahan Air, otro por Conviasa y otro por una aerolínea rusa. Han habido 6 buques, 5 petroleros y uno de comida que han venido de Irán a Venezuela. Y como bien dijo, hubo el mes anterior la inauguración de un supermercado iraní en Caracas. Lo importante es que todas estas empresas que están llegando, que han llegado, que han estado en Venezuela, son empresas mayormente estatales o con vínculos con el Estado, y no solo el Estado de Irán, pero con las Fuerzas Armadas, la militar, y un brazo especial que se llama la Cuerpo Revolucionario de Irán, o como se llama en persa, la Paz de Irán. Entonces, eso es importante porque cuando hablamos de comercio, y si esto simplemente fuera comercio entre Irán y Venezuela, nadie creo que estaría en contra de eso. Si hablas o si escuchas a los diplomáticos iraníes, van a decir que ellos tienen el derecho soberano de detener comercio con cualquier Estado o cualquier nación de su gusto. Y en ese aspecto tienen razón, si fuera solo comercio. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender cuando hablamos de comercio de Irán? Hoy en día, alrededor de 30 a 40% de la economía iraní están en manos de la Paz de Irán o la Cuerpo Revolucionario. Importantes industrias como construcción, comunicaciones, transportación, minería y también petróleo están en manos de militares, exmilitares iraníes que están vinculados a la Cuerpo Revolucionario o la Paz de Irán. Podemos mirar simplemente en América Latina con el caso de la AMIA, el bombazo del 94 en Buenos Aires, que el embajador Elisa Trota lo conoce muy bien el caso. Solo tienes que mirar ese caso y qué pasó con el comercio entre Irán y Argentina previo al atentado, donde Irán, en vez de aprovechar un comercio preferencial en la industria de carne con Argentina, aprovechó esta relación para insertar subversivos, espías y financistas que ayudaron a financiar el atentado en 92 y 94. Entonces, hay precedentes de que Irán no utiliza el comercio solamente con fines comerciales, pero sino con fines terroristas o fines militares. Y esto me lleva a la pregunta, yo creo que la pregunta que todos queremos empezar a entender es que sí, ¿qué es esta relación Irán y Venezuela? ¿Es algo estratégico que nos tenemos que preocupar? ¿O simplemente es algo temporal, transaccional, que viene y va y se va? Hasta ahorita está en un momento pico, pero se va a desaparecer porque no son regímenes con grande capacidad. La respuesta a esa pregunta yo creo que depende de cómo lo mides, cómo lo medimos. Si lo mides en términos convencionales, o sea, comercio, gasto militar, inversión, acuerdos bilaterales, reuniones diplomáticas, yo creo que vas a llegar a la conclusión que no es algo muy estratégico. Porque en términos convencionales no hay mucho para decir entre Irán y Venezuela. El problema con eso es que no estamos hablando de regímenes convencionales. Estamos hablando de regímenes naturalmente no convencionales. Entonces, yo creo que lo tenemos que medir de otra forma. Hay que medir las redes que compartan, la propaganda que promueven, los nodos cibernéticos que están activándose y la cantidad y calidad de los oficiales en sus embajadas. Por ejemplo, un indicador que 2020 iba a ser el año donde Irán iba a visibilizar su presencia en Venezuela es el nombramiento en diciembre de 2019 del embajador Hojatollah Soltani. Hojatollah Soltani no es ningún ajeno a América Latina, siendo embajador a Uruguay y Bolivia antes, que ha hecho declaraciones muy fuertes contra la comunidad judía y contra grupos opositores del régimen de Evo Morales en Bolivia. Es alguien que es conocido dentro del cuerpo diplomático de América Latina como alguien muy provocador y alguien que tiene intereses mucho más nefastos que simplemente relaciones bilaterales. El hecho que Hojatollah Soltani fue nombrado en diciembre de 2019 dice que Irán quería visibilizar su presencia en Venezuela. La otra cosa que creo que tenemos que hacer es hacer comparaciones justas. Si comparas Irán con Rusia, o Irán con China, o Irán con Cuba en su relación con Venezuela, bueno, no hay comparación. Estos otros potencias son diferentes en su naturaleza.
Pero eso no es una comparación adecuada. La única comparación que hay que hacer con Irán es la presencia e influencia de Irán hoy con la presencia e influencia de Irán ayer. Y durante esa línea de tiempo, analizar si está creciendo, bajando o quedando igual. Y lo que vemos si miramos esa línea de tiempo es que la presencia militar iraní en Venezuela tiene por lo menos 15 años. No la relación Venezuela-Irán, eso tiene 50 años, pero la presencia militar iraní en Venezuela tiene por lo menos 15 años, donde firmaron sus primeros acuerdos militares en el ámbito militar e industrial en 2006 y 2007. Muchos de estos proyectos no se terminaron o las empresas iraníes no llegaron a ser factibles en términos comerciales, pero sí hubo un propósito. Por ejemplo, PDVSA y Carin, las primeras sanciones a esas dos entidades pasaron no hace poco, pasaron en 2011 y 2013 específicamente por su relación en materia de defensa con Irán. ¿Y qué es lo que hicieron con estas empresas? No construyeron lazos comerciales, que no se vendió, pero se construyó una infraestructura militar de doble uso. Ese término es muy importante cuando analizamos Irán, el término de doble uso. El doble uso en Venezuela era para obtener y adquirir de forma clandestina recursos estratégicos de Sudamérica, de países como Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina. Los minerales, metales y tecnología que están prohibidos comprar por las sanciones de las Naciones Unidas. ¿A qué sanciones me refiero? Principalmente la resolución 1747, resolución 1929 y la más última, la resolución 2231, que está vinculado al acuerdo nuclear con Irán. El Consejo de Seguridad mantiene un embargo de armas y restringe la habilidad de miembros de la ONU vender o comprar armas o tecnología militar de Irán. Pero esto se va a expirar muy pronto, en octubre. Estados Unidos actualmente está empujando un voto en las Naciones Unidas para extender el embargo. Probablemente que Rusia y China lo van a neutralizar y van a dar veto a ese voto, pero después hay provisiones donde las sanciones van a regresar de forma inmediata, lo que se llama snapback sanctions, al régimen iraní. Entonces, no es casualidad de que Irán decidió 2020 sea el año que van a empezar a visibilizar su presencia en Venezuela, porque sabían que este voto se iba a expirar en octubre de 2020. El objetivo de Irán es de utilizar a Venezuela para legitimizar su presencia en toda América Latina, saliendo de las sombras y activar esta infraestructura logística clandestina que construyó en los últimos 15 años. Los esfuerzos de Irán en los últimos meses en Venezuela le permiten tener un pretexto comercial para firmar convenios de armas si se levanta el embargo en octubre de este año. Si no se levanta en la ONU, van a poder también evadir las sanciones de las Naciones Unidas usando a Venezuela como lo hicieron en las épocas anteriores. En cualquiera de los dos casos, Irán se está preparando a incrementar su presencia militar en Venezuela con el pretexto de asistencia humanitaria y intercambio comercial y usar esta presencia para amenazar a los enemigos del régimen Maduro en América Latina. Porque lo que los dos regímenes se dan cuenta, tanto el régimen de Maduro como el régimen de los ayatolás en Irán, es que para poder chantajear a Estados Unidos y nuestros aliados a nivel mundial, tienen que disminuir esa desventaja geográfica comparativa que han tenido durante los últimos años. Venezuela le permitió a Irán completar eso y creo que eso es ahora el objetivo de la República Islámica. Bueno, con eso, Carlos, me quedo con mis comentarios y abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, Joseph. Bueno, ahorita le damos la palabra a Diego Moya Ocampos. Diego. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Joseph. Un honor compartir panel contigo. Saludo a la embajadora Trota, a la embajadora Neumann y al comisionado Paparoni. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de Joseph. Voy a tratar de no repetir los mismos temas. Yo creo que básicamente está absolutamente claro que Venezuela e Irán van a seguir fortaleciendo su alianza, basada no solamente en el hecho de que ambos países están fuertemente sancionados y aislados, sino además que existe una confianza mutua muy fuerte, forjada en muchos años de relaciones entre actores políticos de lado y lado, y que tiene como base exitosas transacciones financieras de gran escala, muchas de las cuales aún permanecen secretas, ¿no? En un principio, para ayudar a Irán a evadir las sanciones occidentales entre 2007 y 2013, y luego, más que todo, destinadas para generar recursos, triangular operaciones, legitimar capitales,
para grupos económicos de ambos países y, por supuesto, para proxies como el caso de Hezbollah, ¿no? Se ha constituido, a fin de cuentas, una red muy poderosa, no solamente en Venezuela o desde Venezuela hacia Latinoamérica, sino también en Asia, Medio Oriente, Europa, África, con negocios inclusive hasta dentro de los Estados Unidos. A pesar de los grandes esfuerzos por seguir y entender el tema por parte de agencias, el gran trabajo que ha hecho Carlos Paparoni en este sentido, aún es mucho más lo que no se sabe que lo que efectivamente se sabe. Y el tema probatorio presenta muchísimos retos. Es decir, lo que hay, y hay que aclararlo como punto de partida, ya es suficiente para justificar la inclusión del régimen de Maduro como patrocinador del terrorismo, por sus vínculos con Hezbollah, ni qué decir las claras operaciones conjuntas con el ELN y con las disidentes de la FARC, pero hay que estar muy claro que el reto que presenta, la complejidad de estos muy complejos esquemas de financiamiento de terrorismo y corrupción, de los más complejos que jamás hayan existido, en parte por tener la participación de muy sofisticados abogados, banqueros, contadores, lobistas, empresarios, consultores, inclusive políticos de países occidentales, muchos de los cuales hasta son aliados, digamos, del gobierno interino en el exterior. En cuanto a la pregunta de si Irán o añadiría sus proxies son o representan una amenaza para la región, yo diría que sin lugar a dudas, ¿no? Y el problema para mí más claro no es tanto la inminencia de un ataque en la región o desde la región, sino más bien la existencia ya consolidada de una plataforma de negocios y contactos que se creó entre Venezuela, Irán y en la que han participado activamente miembros de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, de Hezbollah, para generar, lavar dinero y que les ha dado la capacidad de financiar en gran escala el terrorismo y operaciones militares vinculadas con Irán en otros lugares, incluyendo en Yemen, Siria, más recientemente en Arabia Saudita, entre otros lugares, ¿no? Esta red de negocios se extiende en la región desde Venezuela a la triple frontera de Argentina, Brasil, Paraguay, otros países, por supuesto, Cuba, Nicaragua, todavía quedan redes activas en Ecuador, Bolivia, en los tiempos de Correa y Evo Morales, e inclusive en algunos países caribeños, ¿no? Y de allí, como dijimos, hacia Medio Oriente, África, Asia, Europa, inclusive Estados Unidos, ¿no? El rol de Maduro claramente ofrece el territorio de Venezuela como plataforma, los contactos de Venezuela, del PSUV, los contactos forjados en los buenos tiempos del chavismo, cuando los precios del petróleo estaban muy altos, para fortalecer la capacidad financiera de estos grupos patrocinados por Irán, los cuales a su vez pues, se les otorga con mayores recursos, mayor capacidad para adquirir mejor armamento, reclutar más militantes y acometer operaciones mejor coordinadas y más sofisticadas, pero desde otras regiones. Estamos hablando de negocios financieros, bancarios, cambios de divisas, bienes y raíces, retail, comercio, incluyendo de manera mucho más visible recientemente hasta supermercados, ¿no? Yo diría que más que una plataforma de negocios, es un laberinto de negocios y contactos esparcidos por toda la región, ¿no? Otro problema fundamental es el tema que hemos visto que ocurre con Maduro, que en la medida que el régimen se debilita más, comienza a ceder territorio, comienza a ceder sectores de la economía a grupos irregulares para que operen. Lo vimos muy claramente con el ELN, cuando las bandas criminales del régimen no podían hacerle frente a las bandas locales del Estado Bolívar, hasta un punto en el cual el ELN ha tomado total control de la minería ilegal del Estado Bolívar en coordinación muy cercana logística con el régimen de Maduro, alineados completamente, y por supuesto a ciertas operaciones de contrabando, narcotráfico que vemos en zonas fronterizas con los disidentes de la FARC, ¿no? Pareciera ser ahora que con el tema de Irán, con el tema de los 5 buques de combustible, con el tema de los supermercados Megasis, que involucran específicamente a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que son solamente un par de ejemplos de los miles de otros esquemas que están ocurriendo, pareciera que Maduro le está dando un rol mucho más elevado a Irán en la comercialización de una cantidad de sectores y que posiblemente, como bien asomó Joseph, pudieran incluir en un futuro el tema de hidrocarburos y minería. Recordemos la gran experiencia que tiene Irán en manejarse en mercados negros colocando petróleo desde hace muchos años, ¿no? Lo cierto es que a medida que China y Rusia, guardando la distancia en la escala,
se van retirando. China, desde el 2006, como sabemos, no otorga créditos a Venezuela. Rusia, desde las sanciones al brazo de trading de Rosneft, ha dejado de manejar la logística y venta de petróleo. El 75% del petróleo que logró vender. Vemos un rol de Irán cada vez mucho más claro, ¿no? Y cada vez, digamos, mucho más, digamos, de mayor escala, pero en el tema comercial. Esto también demuestra que muchas empresas y muchos países están considerando 2 veces hacer negociaciones con la administración de Maduro, prueba de que las sanciones sí funcionan y prueba de que se están tomando muy en consideración, digamos, los riesgos reputacionales de operar en Venezuela. Pero también demuestra la confianza que existe y que ha existido todos estos años para lavar dinero en gran escala con Hezbollah, que ahora se traslada a un nivel mucho más visible con Irán, ¿no? Y por supuesto buscando aprovechar la experiencia de Irán en mercados negros, la hawala y otros mecanismos para comercializar y mover dinero, digamos, de un lado para otro, ¿no? Lo que fue bastante exitoso en las sombras en los últimos años, como bien señalaba Joseph, y que tiene esa doble perspectiva militar y de económico transaccional, ¿no? Comienza a generarse de manera mucho más visible con la Guardia Revolucionaria iraní ejerciendo pues un rol primordial, ¿no? Como vemos, digamos, en el caso de Megansis. Ahora bien, un poquito ya para hacer un par de comentarios con el tema de Irán como tal. Irán está atravesando sus propios problemas, ¿no? Y si bien Venezuela depende más de Irán, claramente hemos visto que la producción de petróleo de Irán está alrededor de 150.000 barriles por día. Eso es la mitad de lo que produce Venezuela en este momento. Cayó significativamente en marzo de 2020 de un porcentaje de 1.2 millones de barriles que estaba produciendo a marzo del año pasado. La economía se va a contraer significativamente. El año pasado se contrajo 10% y no va a ser sino hasta 2027 que pueda lograr recuperar digamos, el punto en el que estaba antes, digamos, del gran impacto del COVID, ¿no? El retiro de los Estados Unidos del JCPOA, del acuerdo nuclear iraní, ha implicado la reimposición de sanciones extraterritoriales de 2018, lo cual implica más presión del punto de vista financiero, energía, petroquímica y automotora hacia Irán, de manera pues que en el frente económico Irán se encuentra muy apretado y las oportunidades que le ofrece Maduro en Venezuela, pues no debemos subestimarlas, digamos, a pesar que hay que guardar las reservas o las distancias con lo que se podía hacer con China y evidentemente lo que estaban haciendo con Rusia, ¿no? Desde el punto de vista político, yo creo que los iraníes con Rouhani están un poco más holgados luego de la victoria legislativa que tuvieron en febrero, las elecciones parlamentarias el 21 de febrero, y les dan un poco más de holgura en caso de que, para reducir, digamos, los riesgos de inestabilidad política en Irán, en caso de una potencial muerte del ayatollah Ali Khomeini, que recordemos que tiene 81 años, ¿no? En cuanto a protestas, en Irán, las protestas de noviembre de 2019 han sido reducidas, en parte una combinación de brutalidad policial a lo venezolano, como ya lo conocemos, y ciertos implementación de ciertos cash handles, ¿no? Ciertos bonos, ¿no? Lo cierto es que eso está un poco más controlado y volviendo un poco al tema, ya para cerrar, para tener un poco más de tiempo para preguntas y por supuesto para darle más espacio a los miembros del panel, un poco recordar que, como decía Joseph, estas relaciones entre Venezuela e Irán no son nuevas, ¿no? Recordemos que Ahmadinejad fue uno de los que cargó el ataúd de Chávez no hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que entre los temas más importantes, más allá de las docenas de visitas diplomáticas que hubo entre el 2001 y 2013, los más de 300 acuerdos que se suscribieron, tanto en temas de vivienda de interés social, planta de cemento, planta de extractores, la creación de ese Banco de Desarrollo, que fue sancionado entre Irán y Venezuela, que fue sancionado por la Unión Europea en 2010 por estar involucrado en financiamiento en el programa nuclear iraní. Estaba una data muy interesante de 2012, 12.000 millones de dólares, 15 billion, perdón, 15.000 millones de dólares, al 2012 en intercambio comercial. Intercambio comercial que claramente no tenía mucha justificación en la realidad porque tanto la cooperación militar que había era muy limitada y las economías en ese momento no eran para nada complementarias, ¿no? Como bien señaló Joseph, en 2012, producto de
esos acuerdos iraníes, esos Memorandum of Understanding que se suscribieron en 2006, 2007, con el tema de los drones, el intercambio de ingenieros militares. Antes de una visita a Ahmadinejad, Chávez se vio obligado a reconocer la adquisición de 3 drones, que se llaman Artia 001, solamente se enseñaron fotos, nunca videos, pero hubo una cantidad de transacciones financieras por detrás que de alguna manera indicaban en aquel momento que mucho de esta cooperación militar por detrás, lo que realmente traía, además de la intención de fortalecer los nexos de seguridad, era tapar una cantidad de transacciones muy extrañas que ya estaban teniendo lugar en esos tiempos, que han tenido lugar todo estos tiempos y que evidentemente se están comenzando, digamos, a ser más visibles en estos tiempos, ¿no? Recordaremos por último, en enero de 2013 en Alemania, en el aeropuerto Düsseldorf, fue arrestado el exministro de Finanzas iraní, también expresidente del Banco Central, Mazaheri, con un cheque de 70 millones del Banco de Venezuela, ya nacionalizado en ese momento, es un banco de Venezuela, y también la confiscación por autoridades turcas de 22 containers que iban a Venezuela, que estaban identificados como partes de tractores, pero que básicamente contenían, digamos, explosivos, ¿no? Y por supuesto, todas las transacciones que a través del ALBA se hicieron expandiendo los vínculos hacia Ecuador, Bolivia, Nicaragua, a partir del 2008, ¿no? Voy a dejarlo ahí. A partir de Rouhani, las relaciones en público y visible se comenzaron a enfriar con Maduro y Rouhani, no tan visibles como eran con Ahmadinejad y Chávez, pero ya vemos pues que la saga continúa y efectivamente pues vamos a dejarlo hasta acá y ojalá podamos tener más tiempo para comentar algunas de estas cosas. Contigo, Carlos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo a todos los participantes que quienes quieran ir haciendo preguntas que leeremos al final pueden hacerlo en la sección de preguntas y respuestas específicamente o de Q&A. Y sin más le doy la palabra a la embajadora Vanessa Neumann. Tiene el micrófono apagado. Okay. Por favor. Ok, ya. Ali. ¿Ya? Ok. Gracias, es un placer estar con ustedes. Gracias sí, es un panel ciertamente de lujo, un panel lleno de amigos. Cada uno aquí es un amigo personal, algunos de mucho tiempo. Joseph y yo trabajamos incluso en Centroamérica, creo que es en el 2012. De ahí nos conocimos y ha sido una amistad profesional muy beneficiosa, mutuamente beneficiosa, ojalá. Para mí lo ha sido desde entonces y es un placer ver cómo seguimos conectados. Y claro, Diego también está en Londres conmigo, entonces, lo vemos por ahí. Yo también le hago preguntas. Yo voy a limitar mis comentarios. Yo sé que el comisionado Paparoni tiene detalles muy específicos, muy al día de lo que está. Entonces yo no quiero pisar el territorio del comisionado, ni tampoco de lo que ha hablado Joseph Humar y Diego Moya Campos. Entonces yo voy a limitar mis comentarios, pero estoy abierta a preguntas si quieren preguntar otra cosa. Más un punto de vista un poco más estratégico, más amplio de la trayectoria. De cierta manera, la relación entre Irán y Venezuela de por sí en el comienzo no tenía nada de malo. Acuérdense que originalmente fueron los cofundadores de la OPEP. Entonces, es perfectamente normal que fueron de los 5 fundadores de OPEP, fue Venezuela, Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita, y por eso siempre tenían esa relación. Cuando se da desde 1960, cuando se da la revolución iraní en el 1979, se vuelve política, y esto yo sé que Joe es un tema que él maneja casi mejor que nadie en el mundo, excepto maybe Matthew Levitt, que básicamente se volvió la política del Estado de tratar de exportar su revolución iraní. O sea, es la obligación del IRGC, de los guardianes de la revolución islámica, quienes tienen empresas firmadas, asociadas con el gobierno venezolano, es su misión exportar la revolución islámica. Ahora, de que tanto lo logran, que si les ha funcionado, que si no, es otro punto de debate.
pero eso siempre está por detrás de su intención y eso es la gente con quien hay acuerdos firmados y empresas asociadas, empresas mixtas también, ¿ok? Y bancos sancionados. La relación, entonces, eso fue un tema que cambió la relación. También la relación de Hezbollah venía en otra trayectoria, que es básicamente por la inmigración del Medio Oriente, que siempre ha habido, o sea, incluso desde el siglo XIX, claro, se acelera durante la guerra civil, se arma una diáspora, y entonces si esa diáspora se vuelve como que Hezbollah tiene una manera de funcionar, sus actividades políticas y sociales son muy abiertas. Hezbollah, sus actividades comerciales son siempre encubiertas, sus actividades son en secreto. Entonces, ellos siempre funcionan como su patrón Irán, de cierta manera, para tapar sus actividades nefastas. Pero ellos te tocan la puerta y dicen, mira, yo sé que tú tienes tu tío en Líbano o tienes tu primo en Dahir, que es un stronghold, una zona muy fuerte bajo control de Hezbollah al sur de Líbano, por ejemplo, y tú tienes que donar a la causa. Su proceso siempre es uno de infiltración. Y desafortunadamente la corrupción siempre presenta la oportunidad de infiltración. Y Hezbollah aumenta la corrupción. Encuentra el político corrupto, encuentra el sistema, la puerta de la corrupción, se mete por ahí y dice, ven acá, vamos a ganar dinero tú y yo. Y lo abre más, te ofrece más corrupción. También cabe destacar, y yo voy a salir volando con estos temas y que me hagan preguntas más adelante. Otro tema que quiero resaltar, que es muy estratégico de cómo funcionan, es que usan la corrupción y el chantaje y lo aumentan. Y el negocio es que básicamente también bajo Cilia Flores, cuando cierra los libros y toma el control para manipular el Departamento de Finanzas de PDVSA a beneficio del narcotráfico, también ofrecen lavado de dinero para Irán. El lavado de dinero es un servicio que tú ofreces por el cual tú ganas dinero, tú cobras. Se cobra algo hasta el 18%, se ha visto por ahí. Yo no sé cuál es la tasa hoy por hoy, pero para un buen banquero que te blanquee los capitales, pero en un momento dado me consta que era como más o menos el 18%, ¿no? Entonces, eso se vuelve una fuente de financiamiento para ambos lados. No es como que, ay, no supe. Entonces, pero una vez que te meten en eso, es muy difícil salirte. Una cosa que yo hablaba, y Joseph también conoce esto hace muchos años en Washington, era cuando estaba Chávez y el ALBA estaba muy fuerte, ya tenías todos estos convenios y acuerdos. Otro problema con el ALBA, y en ese momento estaba metido Ecuador, y Ecuador era una economía dolarizada. Una preocupación era que tú entrabas por Venezuela, lavabas dinero, lo movías por el ALBA y lo podías sacar en dólares de Ecuador. Y esas transacciones, entonces se tenía que ver que Venezuela es el punto de entrada mayor de las operaciones financieras sucias para ya sea evadir las sanciones nucleares, para ayudar el programa nuclear, para lavar el narcotráfico, y me consta que Hezbollah siempre ha tenido un rol en el narcotráfico en Latinoamérica. O sea, ellos mismos me lo han dicho, me lo dijeron en Beirut en el 2008, que ellos siempre han tenido una relación con las FARC. Y por si no les creen, en el dossier, en la computadora de Raúl Reyes, cuando se bombardeó el DBA en Ecuador en el 2008, agarraron el laptop y ahí extrayeron los archivos y se vio que Chávez les había dado $300 millones y que ellos estaban en pleno medio de la relación entre Hezbollah y FARC, narcotráfico y lavado de dinero. No solo eso, también hay algo que tomarlo en serio. Un diputado que era de la Asamblea Nacional, pero su vuelo se fue a la Constituyente, al Ceballar, ahora fue sancionado de narcoterrorismo, pero los Estados Unidos sabía eso, eso era un sealed indictment, una acusación cerrada, sellada, hace mucho tiempo. ¿Qué hizo él? Él fue al hangar en Maiquetía, en el aeropuerto de Maiquetía, con Diosdado Cabello, y recibió
¿cómo se dice? Perdón, RPGs, Rocket Propelled Grenades, y misiles que pueden tumbar una aerolínea, además de misiles, de rifles, AK-103, etcétera, ¿no? Entonces, no es juego. Esto es entonces, el proceso también de la relación con Irán se tiene que entender que también está conectado con la corrupción y la manipulación de incluso la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, ellos buscan infiltrar y tomar todo el control de todos sus aspectos del gobierno venezolano que debería estar funcionando en pro de la ciudadanía venezolana. Ellos lo quieren para que funcione a favor de los intereses de Irán y de Hezbollah. Y eso es, Joseph te lo dirá, siempre es así, y me imagino que el comisionado de Paparoni también es así. Lo único y con esto concluyo por ahora, sin embargo, la relación entre Irán y el régimen es un poco incómodo. Sabemos, nos consta, sin entrar en detalles exactos, que hay centros de reclutamiento de educación iraní dentro de Venezuela. Y hay como, ellos quieren como llevar todavía, o sea, ya tenemos las acusaciones de Nasser Adin, de sus relaciones con Barakat, eso lo dejo para el comisionado. Pero además de eso, hoy en día todavía están tratando de reclutar alguna de la juventud venezolana. Claro, los venezolanos en realidad no son islamistas, no es su rollo. Sin embargo, ellos tienen eso. Y eso les arma su ubicación y su entrenamiento, una red de espías y simpatizantes dentro de la comunidad venezolana. Y eso es... Y ellos también sospechan, y aunque el gobierno, el régimen madurista saben que están ahí, se sienten incómodos, y también los iraníes no quieren ser infiltrados por el régimen de Maduro. Sin embargo, ahí están, y cada uno, y están en esta danza de sospecha mutua. Pero la consecuencia más grave es para la ciudadanía venezolana de esta relación. Y ahí lo dejo, y gracias por su tiempo y su atención. Muchas gracias, embajadora. Bueno, recuerden que pueden hacer sus preguntas ahí en el Q&A. Ahora le damos la palabra al diputado Carlos Paparoni, quien también es comisionado presidencial contra el terrorismo y el crimen organizado. Diputado, por favor. Bueno, muchas gracias, Carlos, Elisa, por la invitación. Por supuesto, un placer estar al lado de amigos en un panel en el que está nuestra embajadora Vanessa Neumann, Diego Moya, Joseph Umaire, hablando sobre las relaciones peligrosas que tiene hoy el régimen venezolano, ¿no? Específicamente Nicolás Maduro. Para esto, lo primero que debemos decir es que el inventario de 40.000 millones de dólares en proyectos conjuntos y transacciones comerciales y la amplia gama de cooperación hacen de la relación entre Irán con Venezuela una de sus asociaciones más importantes en el mundo y un peligro para el continente. El régimen venezolano y el gobierno iraní mantienen constante comunicación, sobre todo por las asesorías técnicas que el país islámico le ofrece a Maduro a cambio de lingotes de oro. Detrás de todas las operaciones entre el régimen de Maduro y los iraníes está la Guardia Revolucionaria de Irán. Maduro financia y apoya a estos terroristas en el marco de sus relaciones bilaterales. Irán utiliza Venezuela para proyectar su influencia y actividades en las Américas, para evadir sanciones internacionales, todo con el objetivo de ayudar a su programa nuclear ilegal y desafiar la seguridad internacional. Las Américas no pueden permitir que Irán use a Venezuela para sus actividades ilícitas. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Irán es el mayor promotor estatal del terrorismo. Y si bien Joseph lo decía, parte de lo que nosotros vemos a partir del 2015, o que nos llamaba poderosamente la atención, cuando comenzamos a identificar la cantidad de iraníes que podían tener documentos venezolanos, nos fijamos en el 2015. A partir del 2015 hay específicamente 51 personas iraníes. Nosotros creemos o tenemos indicios de que pertenecen a la fuerza revolucionaria iraníes que tuvieron pasaporte venezolano.
Ahora, lo extraño es, en un país cuando tú haces una alianza, ¿por qué tener que nacionalizarlos para que obtengan este pasaporte? Y parte de las explicaciones del por qué, no solamente Irán, sino países sancionados o agrupaciones terroristas como Hezbollah, tienen esta metodología, es para poder crear una identidad completamente diferente. Pero en 5 años, nosotros contamos con 40.000 millones de dólares en acuerdos. A partir de que llegó Nicolás Maduro en el poder, son 40.000 millones que se han ido en acuerdos energéticos, diplomáticos, financieros, militares, industriales, comerciales y en petroquímica. Venezuela se convirtió para Irán en una de las relaciones más importantes del mundo y viceversa. Mientras Irán declara apoyo o ayuda logísticamente a Nicolás Maduro está no solamente entregándole oro venezolano, sino además facilitando el lavado de dinero de los recursos que Irán pueda tener y violando las sanciones. La gasolina iraní que estuvo el foco del mundo hace un par de meses, que llegaba a Venezuela, nos costó a los venezolanos 9 toneladas de oro, en promedio unos 500 millones de dólares. Y es ya público y notorio, porque así lo ha dicho Jorge Arriaza, quien hoy pertenece a lo que es la cúpula de Maduro, que quien se encargaba de esta relación logística y financiera, era nada más y nada menos que Alex Saab, quien hoy está enfrentando un proceso de extradición en Cabo Verde. Y quien además, desde la Asamblea Nacional, pero creo que abiertamente es una persona que está completamente vinculada a las estructuras financieras de Nicolás Maduro. En 2015, y volvemos a retomar el 2015 por cosas que decía Diego, por cosas que decía Joseph, Nicolás Maduro firmó más o menos 250 acuerdos de cooperación en un año. Esto, para que ustedes tengan una idea, nunca antes Venezuela había podido hacerlo con un socio. A partir del año 2015, el socio comercial más importante de Venezuela en firmas de acuerdos se convirtió en Irán. Y esa relación comenzó a hacerse cada vez más visible. Nicolás Maduro comenzó a retratarse con Irán, cosa que había evitado tanto Hugo Chávez como otros presidentes u otras organizaciones internacionales que tienen relaciones con Irán. Si bien esos acuerdos están en automotriz, construcción, en términos sanitarios, en energético y en el tecnológico, la verdad es que la infraestructura militar a la cual ha apoyado a Nicolás Maduro desde Irán y los cuerpos de inteligencia es donde se ha ido la gran mayoría de estos recursos. Diego comentaba, por supuesto, del arresto de Mazaheri en el año 2013 con un cheque de gerencia de 70 millones de dólares. Pero vale resaltar que ese cheque de gerencia estaba a nombre de una empresa llamada Stratus Group, perteneciente a Ali Sader Hashemi, quien además está preso hoy en Estados Unidos por lavar dinero, aproximadamente unos 130 millones de dólares para el gobierno iraní, que venían desde Venezuela y se limpiaban o entraban en estructuras financieras en Estados Unidos. Pero vale resaltar, y aquí lo pego con algo que decía la embajadora Neumann, Stratus Group recibe este contrato justamente por una cesión que tenía Mondial Engineering and Construction, una empresa de Hassan Hamad Barakat, que le entregaba la construcción de viviendas en Fuerte Tiuna, el fuerte militar más importante de Venezuela, a una empresa iraní hoy llamada Stratus Group. Pero no solamente eso, cuando vemos un poco más, esta empresa, Mondial Engineering, que pertenecía al Gran Barakat, su representante legal en Venezuela era nada más y nada menos que familiares de Ghazi Atef Nassereddin. Específicamente, el representante legal era Abdallah Nassereddin, hermano del clan o perteneciente al clan Nassereddin. Entonces vemos cómo esto es una de las primeras cosas que nos muestra no solamente la relación económica en un principio para burlar sanciones entre Irán y el gobierno venezolano, sino comienzan a guardar relaciones específicamente con el clan Barakat, con todo lo que es Hezbollah. Lo decía Vanessa, lo dijo Diego, lo dijo Joseph. Hezbollah es un brazo que trabaja y actúa a través de los intereses iraníes. Y dentro de estos intereses iraníes, nosotros tenemos que recordar que en Venezuela, específicamente en Valencia, estuvo la importadora Silvania Compañía Anónima, que pertenecía al hijo Hossein Harb, una importadora que además prestó servicio al gobierno venezolano. Esta importadora, Walid Hussein Harb, pertenece a la red Youma,
una de las redes de lavado de dinero más grandes del mundo, pero además que ha estado lavando dinero no solamente para Hezbollah, para el brazo militar de Hezbollah, sino también para todo lo que es Irán. Pero cuando vemos los negocios de Irán, los panelistas quizás lo conocen mejor que yo, vale resaltar que el 50% del Producto Interno Bruto de Irán hoy es manejado por la Guardia Revolucionaria iraní. Que cuando vemos lo que está ocurriendo en Venezuela y vemos los negocios en la industria petrolera que este año comenzaron a ser mucho más públicos, y vemos en Venezuela la participación de Mahan Ayer, comenzamos a ver que parte de los intereses de Irán están fundamentados en su Guardia Revolucionaria, que vale resaltar, ha sido catalogada como una agrupación de protección y de prácticas terroristas como tal. Pero cuando vamos un poco más adentro, ¿y qué es lo que nos dice a nosotros o el peligro que representan este tipo de vuelos? Vale resaltar un vuelo de Conviasa, específicamente hecho en el mismo avión, un Yankee Victor 1004, que ha tenido rutas Caracas-Terán, Siria-Caracas, Siria-Terán, Terán-Siria, y todo lo que es este movimiento entre sus destinos, que ha llevado específicamente a las mismas personas casi siempre. Vale resaltar, nunca ha viajado en papeles, en documentos, nunca ha salido de migración de Venezuela ni ha entrado ningún libanés, ningún sirio, ningún iraní, sino por el contrario, lo que nosotros vemos no es que no hayan viajado, es que se les ha otorgado documentos venezolanos generando una fachada dentro de lo que es su identidad. Pero además vemos en la constancia a 3 militares venezolanos de alto rango en puestos de poder, en puestos de gobierno, con autoridad o con acceso a lo que son las finanzas, pero sobre todo que han venido de lo que han sido líneas de inteligencia, bien sea DGCIN, bien sea SEBIN, y que han tenido mucha acceso a lo que son las instalaciones de las industrias militares y de nuestras bases militares aéreas. Para terminar con esto, vale resaltar que en los acuerdos que vemos hoy entre Venezuela e Irán funge un tercer epicentro que es, por supuesto, Hezbollah, que hoy cada vez Irán y Venezuela ha hecho más clara o ha quedado, les ha tocado avanzar más y hacer más público lo que es su relación, pero cuando vemos a Hezbollah, vemos personas como Ghazi Nassereddin, vemos personas dentro del gobierno de Maduro vinculados como Tarek al-Aizami, Ferah al-Aizami, y por supuesto vemos a Delcy Rodríguez, que son quizás ese brazo político que ha sido permeado por Hezbollah para ayudar y darle entrada y esa relación fuerte que tiene hoy Irán. No es coincidencia que después de los negocios petroleros que Irán comenzó a hacer con Venezuela, se nombró a Tarek al-Aizami como encargado de nuestra industria petrolera. Pero además hay un ingrediente más, Joseph lo tocaba. Este año, para el mes de octubre, deben renovarse las sanciones que hay sobre Irán. Y Venezuela, aquí dentro de las hipótesis y los escenarios, para Irán comienza a representar una oportunidad no solamente para la burla de sanciones, sino para la triangulación de cualquier tipo de armas o cualquier tipo de necesidad específica. Específicamente, uno de los temores que guardamos desde el gobierno interino es lo que es la proliferación de la explotación de uranio en nuestro arco minero y el cómo esto puede ser utilizado para la industria de armas nucleares por parte de Irán. Esto, gracias. Muchas gracias, diputado Pepperoni, y muchas gracias a todos los panelistas, entre otras cosas, por este gran esfuerzo que implica resumir en tan poco tiempo una temática tan compleja como la que hoy estamos abordando. Desde mi lugar, además, a mí me interesó muchísimo poder hacer este foro y le agradezco al embajador Skull, justamente porque yo estoy representando a Venezuela en Argentina, un país que probablemente ha sido el país en Latinoamérica más golpeado por el terrorismo, en este caso iraní, precisamente con los atentados de la Embajada de Israel en el 92 y de la Mutual Judía AMIA en el 94.
Así que bueno, para nosotros es la importancia de posicionar este tema y de posicionar lo que son realmente los vínculos del régimen, de la dictadura venezolana con el narcotráfico y con el terrorismo son de suma importancia. Hace algunos años hemos comentado que había gente que aún se atrevía a negar lo que sucedía en Venezuela con respecto a la violación de derechos humanos y con respecto a ser precisamente una dictadura. Hoy creo que son muy pocos los que se atreven a alzar las voces en favor de Maduro y su régimen. Y lo mismo debe pasar precisamente con esta temática, porque entre otras cosas tenemos que entender que el régimen venezolano y entre otras su vínculo con el régimen iraní no son una amenaza únicamente para Venezuela y los venezolanos, sino que son una amenaza para la región y para el mundo entero. Así que sin más quiero pasarle la palabra al embajador Skull para comenzar la primera ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Liz. De acuerdo con todo lo que has dicho sobre la importancia y la relevancia de este tema, no solo para Venezuela, sino también para la región, ¿no? Aquí, bueno, estoy tratando un poco de sintetizar las preguntas. Joseph, por ejemplo, aquí preguntan que si puede ser más específico cómo Irán usó las preferencias comerciales con Argentina para introducir personas en el país, y también relacionado a Argentina, si ustedes creen, y quizás esto es un poco abierto, Joseph, tú puedes comenzar, si hay algún tipo de relación con el gobierno actual de Argentina, si lo hubo en el momento con el gobierno de Cristina Kirchner, cómo, digamos, un poco ha afectado, digamos, este tema de Irán no solo a Venezuela, sino también a la Argentina. Y si también ustedes creen que esto para en Venezuela o es que Irán busca penetrar aún más en la región, ¿no? Si lo hacen nada más con los partidos del Foro de Sao Paulo, si también es algo que es un proceso que hace constantemente, o como decía Joseph, es algo temporal, quizás exclusivamente con Venezuela, ¿no? ¿Y qué gana Irán con eso, ¿no? Y ya para también cerrar para este proceso, por ejemplo, en el caso de otros actores, ¿no? Por ejemplo, el caso de China, de Rusia y el caso mismo de Estados Unidos, ¿cuál es el rol que ellos juegan en la región con la presencia de Irán en nuestro país, ¿no? ¿Cómo toman ellos esta presencia? ¿Hay alianzas? ¿No la hay? Y sobre todo, sabemos que existen sanciones contra el régimen iraní. Digamos, ¿puede actuar la comunidad internacional para un poco, digamos, contrarrestar la presencia de Irán en Venezuela? Bueno, si quieres te dejo, Joseph, para que empieces, ¿no? Sí. Sí, hay varias preguntas ahí. Me disculpan si no toco todos, pero voy a tratar de tocar. A lo mejor me voy a enfocar en Argentina porque me parece eso es centrado ahí. Y con la embajadora Elisa Trota, completamente de acuerdo. Esto es una amenaza para toda América Latina. O sea, para poder expandir su influencia por todas las Américas. Ellos saben bien que su principal enemigo ni siquiera es Israel o Arabia Saudita, su principal enemigo es Estados Unidos. Y ellos ven con mucha preocupación posiblemente un enfrentamiento con Estados Unidos, y saben que la única forma que van a poder equilibrar un poco ese escenario es teniendo una presencia fuerte en lo que algunos llaman nuestro patio trasero, porque ellos dicen que en su patio trasero nosotros también tenemos una presencia fuerte. Con eso, vi la pregunta también en el chat sobre elaborar un poco más en esto, lo que pasó antes la mía. Voy a ser muy breve, pero es un punto muy importante. En las décadas 80, el principal importador de carne de Irán, o sea, lo que 80% del consumo de carne en Irán era proveniente desde Argentina. Eso no es nada raro, la carne argentina es una de las grandes exportaciones a nivel mundial, entonces Irán pudo tener esta relación preferencia comercial. O sea, imagínate, uno de los mejores proveedores de carne en el mundo, Irán tuvo un acceso preferencial y estaba consumiendo. Lo que pasa es que Irán es una república islámica, entonces hay leyes islámicas que regulan el comercio. En el caso de la carne, hay un proceso que se llama halal. Y en ese aspecto, toda la carne que está importado desde afuera a Irán tiene que pasar una certificación de halal, diciendo que está bajo las normas y las leyes islámicas. Cuando Argentina tuvo que hacer estos acuerdos, no saben nada de esto, no saben nada, no son países islámicos, no saben mucho de los rituales, las culturas. Entonces lo que Irán hizo es aprovechó ese desconocimiento sobre las leyes islámicas para introducir más personas en su embajada. Si hubieran puesto, por ejemplo,
50 agregados comerciales en la Embajada de Buenos Aires, la Cancillería hubiera dicho, no, esto es sospechoso, solo tienen 5 empresas estatales, no tiene sentido, y hubieran anulado ese pedido de extensión. Pero porque pusieron agregados culturales, y Argentina no dijo nada, porque dijo, bueno, si es alguien que está viniendo por un tema religioso, respetamos las religiones, no metemos en eso. Y con ese pretexto, Irán subió su presencia diplomática, entre comillas, en Argentina, de 13 oficiales en 1983 a 63 oficiales en 1993, un año antes del atentado. La mayoría, más que 50% de esos oficiales, eran agregados culturales. Más famoso, Moshe Rabbani, que se nombró hace meses antes del atentado. Entonces, esto fue el abuso del comercio, que podía ser gran beneficio para los dos países, pero usar este comercio para insertar personas, actores, entidades, empresas que estaban bajo la fachada de comercio, pero estaban haciendo actividad de inteligencia y financiamiento para el atentado. Yo tengo un informe en 2016 que se publicó que se llama Después de Nisman. Alberto Nisman ha hablado y ha documentado mucho de esto, que se lo puede leer con mucho más detalle. Pero eso es, en pocas palabras, la parte del comercio y cómo se utilizó. Argentina es clave, y te digo por una razón nomás. Argentina es clave porque es uno de los pocos países de América Latina que tiene un programa nuclear desarrollado. El programa nuclear de Irán, uno de los reactores de agua pesada en Bushehr, es basado en el reactor nuclear de Argentina. En los años anteriores, otra vez regresando a los años 80, Irán y Argentina tenían un acuerdo nuclear, donde los argentinos estaban enseñando a los iraníes cómo hacer esta tecnología tecnología nuclear. Ese acuerdo se canceló en los años 90, o 91, si no me equivoco, y eso, pues, según las investigaciones de Alberto Nisman, es lo que causó el primer atentado en 92 y hasta el segundo atentado en 94. Pero Irán nunca ha dejado su interés y su intención de tener acceso a esa tecnología nuclear desde Argentina. Entonces, en ese aspecto hay una triangulación con otros países en la región: Venezuela bajo Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, Bolivia bajo Evo Morales, Ecuador bajo Rafael Correa, donde esos gobiernos que son muy amigos de Cristina Kirchner le ayudaron a triangular esa información y acceso a eso. Eso es algo que no se ha podido comprobar con evidencia concreta, pero hay mucha dirección que está yendo a ese lado. Más bien, Alberto Nisman estaba yendo a esa dirección y ya sabemos qué pasó con él. Para terminar, hoy en día, en 2020, la amenaza iraní ya no es simplemente iraní. Hace unas semanas atrás hemos visto algo que se realmente conoció desde 2016, que es el acuerdo comercial que Irán firmó con China. Es un acuerdo de 30 años, bueno, 25 años, después 5 años de extensión, que tiene muchas dimensiones, que estamos hablando de una suma de $400 mil millones, un acuerdo más grande que Irán ha firmado en la historia de su régimen. En ese aspecto, China está alineándose con Irán porque, por varias razones, se puede discutir eso de una forma más extensa, pero más que todo porque saben que tienen el mismo propósito, que es sacar la influencia estadounidense a nivel mundial. Y eso, cuando digo estadounidense, no me refiero simplemente al país de Estados Unidos, es lo que Estados Unidos trata de defender y representar a nivel internacional, que es el orden internacional occidental. Las normas y las reglas que conocemos en el mundo diplomático, económico y militar. Entonces, esta alianza se está creando, la alianza Irán-Rusia también tiene un convenio de 25 años entre esos dos países, y estas alianzas, triángulo de Irán, Rusia, China, se ve muy fuerte en América Latina. Les dejo con un dato: en los años de 2005 a 2013 más o menos, los 75% de todos los ventas de armas de Rusia a América Latina pasaron por 5 países: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, siendo Nicaragua y Venezuela los principales recipientes de esas armas. 75% de los créditos y préstamos de China, no las inversiones, porque eso pasa por todos los países, pero los créditos y préstamos a muy bajos intereses también pasaron a los mismos 5 países, y los acuerdos bilaterales, los memorándums, los convenios que mencionó el diputado Paparoni, también pasaron por los mismos 5 países. Esto te demuestra una unión en estrategia,
Ahora, no voy a decir que eso es perfecto, hay diferencias, no es convencional. Rusia y China no son aliados históricos. Irán tampoco tiene mucho que ver en el ámbito cultural porque no es teocrático, ellos no son de esa misma religión. Sin embargo, el interés es más a nivel de objetivo de desplazar el orden internacional bajo liderazgo de Estados Unidos. Entonces yo creo que eso les lleva un poco a donde estamos hoy en día. Ojalá, seguro me olvidé una pregunta o dos, pero ojalá conteste la mayoría. No, tranquilo, gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? Diego, Vanessa, Carlos. No. Elisa, bueno, si quieres. Yo lo dejo así. Con algunas preguntas. Sí, algunas preguntas que están abiertas. Les recuerdo a quienes quieran preguntar que lo hagan por favor en la sección de Q&A y no el chat, que son dos secciones distintas. Israel, ¿qué postura tiene y qué rol tiene con respecto a este tema? Y después hay otra pregunta que dice, ¿qué saben sobre la supuesta mina de oro entregada a iraníes que denunció el diputado Di Gracia y se encuentra en el estado Bolívar, específicamente en Las Rositas? Podemos tal vez pasar a responder esas preguntas y después seguimos con otra tanda. Yo cedo lo de la mina al comisionado Paparoni. Creo que es la autoridad máxima en el tema, en este panel, pero en el rol de Israel, por supuesto, incluso antes de mi designación de embajadora, había mucha actividad con grupos ONGs que están también bastante políticamente activos, de AJC, la Asociación Judía, que estaba muy preocupada, lleva mucho tiempo preocupada por la relación de Venezuela con Irán. Acuérdense que ya mucha de la comunidad judía se fue de Venezuela, no toda, por supuesto, pero mucha por antisemitismo bajo Chávez. Y ellos han seguido con mucha preocupación el financiamiento. Ellos todavía no lo ven, claro, ellos por supuesto que sufrieron los ataques terroristas en el 92 y 94 en Argentina. La preocupación por lo general, siempre hay alguien que tenga como otra opinión, ¿no? Pero el punto de vista de consenso, no es que vayas a ver un ataque terrorista dentro de Venezuela a los intereses necesariamente o estadounidenses. Estoy totalmente de acuerdo con Joseph Humar que el propósito es sacar a los Estados Unidos y su influencia, la influencia norteamericana, pero porque es demasiado estratégico financieramente. Sería matar su fuente más importante, y además traerías demasiado cerca de los Estados Unidos y traería toda esa furia militar. Pero sin embargo, Israel sí ha estado muy activo en manejar procesos de inteligencia al lado en los países que rodean a Venezuela. Hace mucho tiempo han estado muy preocupados por esto, y yo no sé si han visto que básicamente extraoficialmente Israel y Arabia Saudita comparten una preocupación estratégica y se han unido bastante más de lo que era el caso, por ejemplo, hace una década, para enfrentar la amenaza iraní. O sea que ahora es más o menos como Israel con Arabia Saudita, no 100%, pero más o menos, por lo general, contra Irán. Entonces, eso es muy estratégico, y ellos quieren seguir, y diplomáticamente nosotros y muchos otros embajadores han estado hablando con Israel sobre esta preocupación. Una preocupación compartida de los venezolanos que también tiene Israel. Gracias, a cambio. Sí. Muchas gracias. Sí, perdón. ¿Alguien más quería? Sí, sobre las minas. Sobre las minas entregadas en el arco minero, específicamente en Las Rositas, a Irán, ¿no? Recordemos que se han cedido algunas minas, no solamente a Irán, sino también a Turquía y dentro de otros acuerdos. ¿Cómo funciona esto? Esto es una estructura piramidal de lavado de dinero, y lo que hacen es que firman un acuerdo transnacional, bien sea Irán, bien sea Turquía, donde ellos abren una empresa, casi siempre, en el caso del oro, prefieren abrirlas en Turquía,
y esa empresa está a nombre de personas que ya están dentro de los esquemas de corrupción de Nicolás Maduro. Uno de ellos, y voy a hacer énfasis por lo conocido que es el caso de Alex Saab. Él abrió una empresa a nombre de su cuñado para la explotación del oro. Era una empresa mixta entre Turquía y Venezuela. Y si bien Alex Saab utilizaba esta fachada, tanto de empresa turca como de empresa iraní, para la explotación del oro, el compromiso es que él tenía que pasar parte de este dinero o de lo que era, bueno, del ejercicio de la explotación de las minas. Una parte le quedaba a él, una parte le quedaba a Nicolás Maduro y otra parte le tocaba pasarla por estructuras de blanqueamiento de dinero, por estructuras de lavado de dinero, para que así llegara a Irán. Recordemos que no solamente Venezuela ha utilizado Turquía, sino también Irán utilizó muchas veces Turquía para lo que era el lavado de dinero específicamente en el oro. Esto es un modelo que ellos han ido llevando en cuanto a lo que son empresas mixtas actualmente, específicamente en lo que es la explotación del oro. Parte del oro con el cual se pagó, o la monetización del oro con el cual se pagó los envíos de dinero, vienen de esta misma explotación dentro del arco minero, que además fueron operativamente canalizados a través de Alex Saab para lo que era el pago en Irán y de los envíos de gasolina hacia Venezuela. Muchas gracias, diputado. Aquí otras preguntas. Nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo Hezbollah usa la plataforma de la relación Irán-Venezuela para penetrar, digamos, en la región, ¿no? O sea, ¿y cómo es esa relación específicamente de Hezbollah y grupos terroristas como el ELN y la disidencia de la FARC? ¿Cómo funciona? Y si también Hezbollah tiene y busca presencia en otros países de América Latina, además de la triple frontera donde sabemos donde han tenido una presencia importante, ¿cómo usan esta relación como plataforma para expandirse en la región y cuál sería el interés, ¿no? Principalmente. Y la segunda pregunta aquí para Joseph y Diego nos preguntan el nombramiento de Elliot Abrahams como enviado especial para Irán. Sabemos que es el enviado especial del gobierno de Estados Unidos para Venezuela y justamente también fue nombrado, si no me equivoco, fue el día de ayer, como enviado especial también para todo lo que tiene que ver todos los asuntos con Irán, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretar la presencia de Elliot Abrams, digamos, un poco el papel que va a jugar, no solo siendo el enviado especial para Venezuela, sino también para Irán, ¿no? Entonces, no sé quién quiere comenzar con una pregunta de Hezbollah, un poco, ¿no? ¿Le quieres dar tú, Joe? O Vanessa. tú y yo nos complementamos, pero dale. Estamos, o sea, yo sé que en ese tema tenemos casi básicamente la misma opinión, pero cedo al experto no dentro del gobierno interino, pues. Y básicamente, bueno, como se aprovechan es que básicamente la relación, Hezbollah nace de Irán, básicamente. Hezbollah es un movimiento que nace en Líbano, pero básicamente es fundada y si ves los manuales incluso de entrenamiento originales de Hezbollah fueron escritos en persa, en un idioma que se llama Farsi, que no es árabe, es el idioma de Irán. Y si tú ves la bandera y que tiene el arma, el rifle y el brazo alzado, es muy parecido, es casi idéntico a la bandera, al logotipo del IRGC, de los guardianes de la Revolución Islámica, ¿no? Y básicamente, y fueron metidos ahí básicamente para dar entrenamiento para la resistencia en contra de Israel, y es su ejemplo más exitoso de la exportación del movimiento iraní, o sea, de la revolución iraní del 1979. Su gran éxito internacional es Hezbollah. Y Hezbollah ha sido no solo, entonces, también ha funcionado de cierta manera como un poder ajeno para que ellos puedan decir, bueno, fue Hezbollah y no fue yo, no fuimos nosotros, pero también hay un flujo de dinero entre los dos. Originalmente era que Irán le daba entre 200 y 300 millones de dólares al año a Hezbollah
y básicamente ahora luego con las sanciones a Irán y la devaluación y problemas económicos dentro de Irán, Hezbollah se ha autofinanciado muchísimo. Sin embargo, ellos siguen recibiendo entrenamiento, el beneficio del espionaje del aparato oficial. No solo hacen su propio espionaje, pero también tienen el beneficio del aparato de espionaje oficial de Irán y entrenamiento, y también el poder adquisitivo. Cuando Irán compra armas para ellos, también les regalan armas a Hezbollah. Hezbollah se compra por las suyas en el mercado negro, pero también se beneficia del mercado oficial. Claro, Irán está sancionado, pero ponte con Rusia o China, okay, que sí le venden armas, ellos también se benefician de eso y las armas. Hezbollah, por ejemplo, ha sido una maravilla en Siria. Ellos se metieron realmente, eran los soldados que estaban sobre el terreno en Siria, reclutando también incluso grupos de diáspora, que es algo que Hezbollah hace muy bien, y los ha entrenado de grupos shia que estaban dentro de Siria, y también los trajeron fuera de Siria, e incluso algunos suní que encontraron en la Lira Rosa. Eso es como todo otro zaperoco, pero bueno. Y los entrenó en estrategias de guerra sobre terreno, mientras que Rusia le protegía también inteligencia y también protección aérea por su fuerza aérea. Entonces, porque penetrar, y también, por ejemplo, han sido una maravilla en entrenar las fuerzas chiitas dentro de Irán, dentro de Irak, cuando se vota a Saddam Hussein, cuando se mata a Saddam Hussein. Irán e Irak habían terminado, o sea, la guerra más sangrienta en todo el Medio Oriente fue la guerra entre Irán e Irak, que Irak era suní y Irán chiita. Al quitar Saddam Hussein, ellos también penetran, y eso ha permitido que básicamente incluso la presidencia de Irak se ha visto muy infiltrada por Irán. Y ese proceso de infiltración lo manejó Hezbollah. Hezbollah es el arma número 1 de infiltración de inteligencia, de financiamiento ilícito y de control de otros gobiernos para el gobierno iraní. Meten a Hezbollah y por detrás viene Irán. ¿Ok? Y eso les ha funcionado muy bien, y no hay razón para pensar que eso no podría también pasar en Latinoamérica. Y esa es la relación realmente entre los dos. Gracias. Cambio. Sí, no, para agregar a lo que dijo Vanessa, que es completamente de acuerdo, se explicó muy bien la relación entre Irán y Hezbollah, cuando Hezbollah es prácticamente como una línea de defensa, un otro brazo de fuerzas especiales que Irán utiliza a nivel mundial. Pero creo que comenzamos con la bandera, porque Vanessa lo tocó y creo que es importante mirar eso. A pesar de ser muy parecido a la bandera de la Paz de Arán de Irán, también si miras muy cerca la bandera, ellos tienen la AK-47, pero no con el mapa del Líbano encima, sino el mapa del mundo. Y eso creo que es muy representante de cómo Hezbollah se considera. Porque Hezbollah es un gran desconocimiento sobre gente dentro del partido de Hezbollah en Líbano, que quiso convencer a los libaneses que los intereses de Hezbollah solo eran nacional, que los únicos intereses que tenían eran dentro del territorio del Líbano. Eso lo hicieron por propósitos políticos. Pero la realidad es que Hezbollah nunca tuvo el interés simplemente de tener una presencia en Líbano. Tenía siempre el interés de controlar las comunidades libaneses a nivel mundial. ¿Por qué? Porque mira, hay más libaneses fuera del Líbano que hay dentro del Líbano, y 14% del Producto Interno Bruto del Líbano viene de remesas. Entonces, si tú quieres tener este tipo de actividad y acceso a esta fuente financiera, tienes que tener presencia a nivel internacional, y Hezbollah comenzó desde el primer día a hacerlo, y justo en América Latina lo empezaron en la triple frontera, ahí en el sur de Argentina, Brasil y Paraguay. Todas las mafias en la historia del mundo ciertamente usan las diásporas como una forma de puerta de entrada. Los irlandeses lo usaron, los italianos lo usaron, entran por las diásporas. Eso no significa que la diáspora es mala o contaminada. Eso solo significa que la diáspora en muchos casos es vulnerable, especialmente cuando esa diáspora es refugiado.
porque los refugiados muchas veces no tienen las mismas garantías y protecciones que tienen ciudadanos de cierto país. Están vulnerables por naturaleza. Esa vulnerabilidad es lo que Hezbollah explota. Explota esa vulnerabilidad para poder entrar y decir, yo te ofrezco protección, trabajo, dinero, ingreso, como sea, y piensa que crecer sus tentáculos. Esto es muy importante en América Latina porque Hezbollah considera que mientras más sanciones y más presión y más decaído económico hay en Irán, más se va a empezar a enfocar en sus fuentes ilícitos de dinero. Y esto es algo que el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, trató de completamente desenfocar al Líbano de este tema, de que tienen un grande apoyo de los mercados ilícitos. Es más, él admitió que Irán les da alrededor de, creo que si no me equivoco, era como $700 millones al año. Admitió esto públicamente y dio la cifra para solo decir que no necesitamos dinero de narcotráfico, porque ese tema, el narcotráfico para Hezbollah, es muy delicado. Les quita la legitimidad política que tienen y tienen su partido que tiene representación en el Parlamento libanés. Entonces, eso es algo que muchos se han enfocado en poder revelar esa actividad porque es muy grande, pero lo que ves ahí es Hezbollah propio, los miembros del partido o los operadores de sus brazos clandestinos, encontrarlos con narcotráfico es muy difícil. Lo que muchas veces se encuentra son empresarios libaneses que están haciendo trabajo para Hezbollah, pero no son parte de Hezbollah. Son simplemente personas que fueron captados dentro de los esquemas de corrupción, a veces con conocimiento, a veces hasta sin conocimiento, pero están trabajando bajo esas redes. Hoy en día en defensa hay una doctrina, un concepto que se ha elaborado muy bien dentro de la Universidad Nacional de Defensa que se llama convergencia. La convergencia es el concepto de que la unión entre crimen organizado transnacional y terrorismo internacional se ha ido uniéndose bajo el tiempo, pero no con propósito estratégico, sino con un crecimiento logístico. Contadores, empresarios, financistas, transportistas empezaron a crecer, a aportar servicios a carteles de droga, tanto a grupos terroristas. Entonces, en este aspecto, Hezbollah creció su presencia en América Latina con la convergencia de estos diferentes fenómenos. Venezuela, en mi análisis, yo lo considero como el centro principal de la convergencia en América Latina. El régimen de Maduro trajo que los carteles y los grupos terroristas se unen bajo matrices logísticas. Puntos donde Hezbollah opera en América Latina. Mira, Hezbollah opera en toda América Latina, pero hay ciertas partes creo que no reciben tanta atención que son importantes en su flujo de su dinero ilícito. Voy a nombrar 3 o 4. Belice es muy importante para sus movimientos de Venezuela a Norteamérica. Panamá Panamá para todos los mercados ilícitos pasan, pero específicamente el libre comercio de, ¿cómo se llama? Zona libre del Colón de Panamá es histórico para Hezbollah. Surinam, el gobierno de Surinam tenía relaciones con Hezbollah, ahora expresidente Desi Bouterse, su hijo fue condenado por esta conexión. Y Bolivia. Hezbollah tiene una buena presencia, especialmente en el oriente de Bolivia, donde han crecido presencia que tenían a tipo frontera y lo han movido de cierta forma a ese territorio. Entonces eso crece y Irán de cierta forma aprovecha de esto de Hezbollah como lo hace en Medio Oriente. Irán, por ejemplo, en el Medio Oriente, Irán es persa, como lo dijo Vanessa, no es árabe, pero ¿cómo es que tienen tanta presencia en el mundo árabe? En Irak, en Siria, en Líbano, ahora más en Yemen. Bueno, es por Hezbollah, porque Hezbollah sí es árabe. Y Hezbollah después de dar el conocimiento cultural y hasta idioma para que Irán empiece a penetrar esas sociedades. Lo mismo pasa en América Latina. Y ahora, para contestar rápidamente la pregunta sobre Ellie Abrams, esta es una novedad que salió creo que ayer, si no me equivoco, de que el enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, Ellie Abrams, que todos conocen, está ahora siendo el enviado especial a Irán. Y esto creo que hace 2 cosas. Esto eleva el propósito de este tema, esta charla, este amenaza que representa algo que tenemos que conocer con más precisión. Yo aquí quiero reconocer públicamente al diputado Carlos Paparoni porque en mucho tiempo no ha habido gente dentro de Venezuela que estaba estudiando esto de una forma muy seria, con datos, con evidencias, y rápidamente te decían, bueno, no hay presencia. Y mi primera respuesta es, pero lo averiguaste, lo estudiaste. Y si me doy cuenta que no lo estudiaste, entonces ¿cómo vas a calificar algo si no lo conoces?
Entonces ahora yo veo y he podido conversar varias ocasiones con el diputado, están haciendo esto de una forma muy seria, bajo evidencias, bajo conocimientos, y no se va a conocer todo. Son naturalmente clandestinos. Es difícil conocer algo que es un secreto, pero se va a conocer más y más y las evidencias en cierta forma existen. Entonces yo creo que el nombramiento de Elliott Abrams nos da una oportunidad para elevar la conversación, tener una conversación muy seria, muy detallada sobre este tema, que va a ser a nivel de la más importante para la Casa Blanca de Estados Unidos. Lo otro, creo que escuché comentarios que algunos se preocupan que a lo mejor Estados Unidos se va a desenfocar de Venezuela. Lo que conozco es que Elliott va a mantener los dos cargos, pero hay que también poner en cuenta que ayer, o creo que fue anteayer, el Senado está confirmando el embajador de Estados Unidos a Venezuela, que es el embajador James Story. Entonces, en cierta forma, eso libera a Elliott Abrams para que tiene otros focos en su portfolio, porque James Story va a tener el cargo oficial de embajador para poder colaborar, y tengo un conocimiento que tienen buena relación. Eso es mi comentario sobre eso. Claro. Gracias. Diego, ¿cuáles son un poco tus observaciones de este nombramiento de Elliott Abrams? También te están preguntando aquí al final si además de las empresas del Estado en Venezuela, hubo empresas del sector privado que también confluyeron con, en un poco en darle fortaleza a estas relaciones con Irán. ¿Y cómo ves, no? ¿Cuáles son los retos para Estados Unidos en esta relación Irán-Venezuela y con el resto de la región, no? Sí, bueno, básicamente añadir a lo que Vanessa y Joseph habían comentado, creo solamente añadir que uno de los objetivos, digamos, del ataque contra el general iraní Soleimani fue justamente el rol que tenía de coordinación de las milicias chiitas en Irak, ¿no? Y ciertos atentados muy puntuales que habían tenido lugar en el año, digamos, anterior, ¿no? En cuanto al nombramiento de Elliott Abrams, yo creo que Joseph contestó muy bien la pregunta. Básicamente creo, sin ser un experto en política de los Estados Unidos hacia la región, creo que lo único que añadiría es que facilitará más la coordinación de abordar esta problemática Irán-Venezuela, que está muy conectada, ¿no? En cuanto al rol de empresas del sector privado en este esquema de corrupción, claro que sí. Es que, digamos, la parte más compleja, ese laberinto de negociaciones, empresas, con contadores, abogados, consultores, negocios pequeños, negocios grandes, negocios medianos, todo ese conglomerado está forjado más que todo por contactos en el sector privado, contactos en el sector financiero, contactos en Venezuela y contactos en la región, ¿no? Así que, por supuesto, estas grandes operaciones, esta plataforma de negocios, de contactos, de lavado de dinero en gran escala, de generación de recursos lícitos e ilícitos, por supuesto que no solamente tuvieron como protagonista a las empresas del Estado, antes del 2013, cuando el barril de petróleo todavía estaba bastante alto, ¿no? Antes del desplome sistemático, sino, por supuesto, mucho el sector privado. Y, por supuesto, todas esas operaciones cambiarias y, bueno, todas esas operaciones de bienes y raíces, comercio y una cantidad más, ¿no? De manera que, sin lugar a duda, el sector privado jugó un rol fundamental, muchas células, muchos testaferros, muchas vueltas, utilizar un poco el léxico venezolano, y, por supuesto, ahí está justamente el gran reto de armar, digamos, ese laberinto, poner un poco de orden y armar, digamos, ese complejo rompecabezas, ¿no? Que el diputado Paparoni lo está haciendo extraordinariamente bien, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Es todavía mucho lo que no se sabe a lo que se sabe, porque es un reto impresionante, es un trabajo sumamente complejo. Gracias, Diego. Diputado, ¿algunos comentarios sobre Hezbollah, FARC, ELN en Venezuela para terminar ya? Y solamente quisiera añadir una cosa que, sí, digamos, del 2013 para acá, más que todo, cuando yo tengo algunas dudas de las operaciones Hezbollah en Venezuela, yo recurro al diputado Paparoni. Qué bueno. Ya, Vanessa. ¿Cuál era Joseph? Un abrazo. Bueno, lo importante de entender cómo funciona hoy Hezbollah es que, a ver, una de las mayores complejidades que había cuando veíamos a Hezbollah en Venezuela, pero además en toda América Latina, es que si bien Hezbollah
es de corte chiita, comenzó a tener aliados en Venezuela que no le daban tanta importancia a la religión. Vemos que dentro de sus estructuras, sobre todo en la financiera, existen sunitas, existen católicos, y esa misma condición en Venezuela la pudo replicar en algunos puntos en lo que era Colombia. En Colombia es conocida no solamente la Oficina del Envigado, un cartel del narcotráfico, y la relación que guardaba esta red de narcotráfico con lo que era la red Youma. También una red que no solamente manejaba, lo decía Joseph hace unos minutos, es como ese lado oscuro de Hezbollah que no permite que haya una relación directa entre las estructuras políticas de Hezbollah con lo que es el narcotráfico, y la red Youma se encargaba no solamente de algunas operaciones, sino también de lo que era el lavado de dinero, valga la redundancia, que venía del narcotráfico. Una de lo que más se ha podido demostrar era el trabajo que tenía tanto la Oficina del Envigado con la red Youma. Hay que resaltar que la red Youma, todos sus integrantes, los que están hoy detenidos o los que tienen boleta de captura por Estados Unidos, todos han tenido o tienen documentos venezolanos, pero además en su mayoría todos tuvieron empresas en Venezuela que contrataban con el Estado venezolano. Y contrataban con el Estado venezolano, y esto es algo netamente práctico para ellos, es que a través de un contrato con el Estado pueden presentarse ante cualquier banco del mundo y justificar de dónde vienen ingresos económicos o le pueden dar una matriz de dónde vienen esos ingresos económicos. Por ejemplo, si yo me presento en un banco de Panamá, en un banco de Argentina, en un banco de Centroamérica, en un banco mexicano, y les muestro un contrato que yo tenga con el Estado venezolano por 100 millones de dólares, y en el contrato estipula que son pagados en efectivo, las unidades de riesgo de los bancos permiten que este dinero entre porque yo estoy justificando de dónde viene, sin importar cuál sea la razón real de dónde viene ese dinero. Esta es la primera relación que vemos o parte de la importancia que tienen estas redes y Hezbollah en Venezuela y sus conexiones con Colombia. Ahora, ¿cómo entra todo lo que es las relaciones FARC y ELN? Más allá de todo lo que se conocen, de todo el trabajo que han tratado de realizar, sobre todo en la frontera con el Estado Zulia, para poder crecer o poder reclutar miembros para la parte operativa, financieramente sus relaciones se cierran hoy en Venezuela, FARC y ELN con Hezbollah, específicamente por el ejercicio del arco minero. Es decir, aquí tú tienes dos ingredientes. Tienen grupos narcoterroristas que ya hacían vida en la región, y está entrando un grupo terrorista globalmente conocido, pero además con una experiencia en el lavado de dinero que les permite limpiar los recursos y seguir trabajando o seguir operando en cuanto a lo que son las misiones o los trabajos que hoy están llevando específicamente. Lo que vemos es que Venezuela, en un principio, legitimaba el dinero que ellos podían conseguir a través de otro tipo de ejercicio, uno, y dos, Venezuela fue una gran lavadora de dinero, y dos, hoy día los intereses de Nicolás Maduro, de la dictadura en Venezuela, que puedan ser representados con ellos a través de apoyo en ámbitos de cuerpos de inteligencia militares, en ámbitos de entrenamiento, en ámbitos de todo lo que se está trabajando. Parte de las relaciones que tú puedas ver entre algunos activos de Hezbollah en temas operativos con FARC-ELN o con colectivos pasa justamente por lo que han sido los entrenamientos en base a explosivos para poder abrir las vetas del arco minero. Si bien en un principio es para abrir las vetas de arco minero, hoy lo que estamos viendo es la capacitación de personas fuera de las Fuerzas Armadas venezolanas que tienen conocimiento en explosivos que tradicionalmente no existía en Venezuela. Uno de los graves riesgos que existe de esta presencia en el país para el continente es que Hezbollah comienza a hacer trate de conseguir el poder político como tradicionalmente lo ha tratado de conseguir o lo ha conseguido en lo que es el Oriente Medio.
Muchas gracias. Alguien preguntaba sobre la ubicación de Feraj al-Aizami. Lo que nosotros sabemos oficialmente es que Feraj al-Aizami salió el 23 de noviembre del año 2019 rumbo a Turquía y que regresó en un vuelo de Turkish Airlines el 3 de diciembre del año 2019. Aquí lo que es interesante es que en el mismo vuelo viajaban algunos miembros del clan Nasreddin, tuvieron la misma ruta de vuelo junto a Feraj al-Aizami. Gracias, Carlos. Bueno, creo que para honrar el tiempo, no solo con nuestros invitados, sino con todos los participantes, vamos a darle por hoy el cierre a este panel. Muy agradecida nuevamente con Joseph, con Diego, con el diputado Paparoni, con la embajadora Neumann. Creo que es un tema que da extensamente para mucho, y lo que se tocó hoy abre justamente la posibilidad de seguir explorándolo en conjunto, y es la punta del iceberg de estos vínculos que vemos no solo tan complejos, sino por supuesto tan peligrosos para toda la región. Bueno, quiero agradecer nuevamente el apoyo, además del despacho de la presidencia, y por supuesto al embajador Skull y a todas las personas que se conectaron para participar. Con eso damos cierre. Embajador Skull, si quiere comentar algo. Sí, no, yo también agradecer a Diego, a Carlos, a Joseph y a la embajadora Neumann por la presencia hoy en este foro. Es muy importante. Yo creo que todo lo que se ha descrito aquí da para más, evidentemente. Es un tema que muchos latinoamericanos vemos como algo de lejos, vemos como algo que quizás no nos compete mucho, pero esta relación, sin duda, Irán-Venezuela nos ha acercado a un tema geopolítico que quizás no veíamos antes y que hace falta más estudio, más análisis, y que efectivamente puede representar no solo una amenaza y tener impacto en nuestro país, sino en otros países de Latinoamérica. Y es importante que nos adelantemos en estos temas por lo que implica. Entonces, bueno, de nada, de aquí de parte de la Embajada de Perú, también agradecerte a la embajadora Trota y a todas las personas que nos han acompañado hoy. Seguro haremos más foros como estos. Y bueno, la idea es que podamos seguir discutiendo este tema. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias. Gracias por invitarnos. Ha sido un placer y un honor. Y vamos a ver si sacamos a Venezuela de ser un punto de conferencia y más un punto de democracia. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias.